¿Y entry? ¿Cómo? ¿La entrada? ¿Quieres saber la entrada? No, la entrada ya pagué. No, Ah, no es esta la entrada. No, wow. Me perdí en un minuto. Empecemos bien. Seguro soy el único turista hoy. En este momento. Solo una cosa tiene que recordar si viene aquí, hay mosquito, muchísimo mosquito. Entonces tiene que protegerte con un repelente. No olvidarte de eso. Hola familia, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén todos bien. Gracias por su continuo apoyo. Bienvenidos a uno de los rincones más sorprendentes de la península de Icacos, la Reserva Ecológica Vara-Icacos. Aquí, en el extremo norte de Varadero, se esconde un tesoro natural que contrasta con los lujosos hoteles y playas turísticas que han hecho famosa esta región. Esta reserva, aunque pequeña en extensión, apenas 3 kilómetros cuadrados, guarda una riqueza ecológica y arqueológica que la convierte en un lugar único en Cuba. Su vegetación es un reflejo de lo que alguna vez cubrió el norte de la isla, bosques xerofíticos, adaptados al clima seco, donde reina el icaco, una planta autóctona que da nombre a la península, y cuyo fruto blanco es muy apreciado por su sabor. Uno de los grandes protagonistas de este ecosistema es el patriarca, un majestuoso cactus que se estima tiene más de 500 años de antigüedad. A su alrededor, la vida florece, iguanas, lagartos, aves migratorias y endémicas, todas conviven en armonía en este santuario natural. Si eres amante de la ornitología, este es tu paraíso. Pero Vara-Icacos no solo es naturaleza. También es historia. Muy cerca de aquí se encuentra la Cueva de Ambrosio, famosa por sus pictografías rupestres que datan de tiempos precolombinos. En sus paredes se mezclan símbolos de los aborígenes taínos con influencias africanas, testimonio de las culturas que han pasado por esta tierra. Y aún más misteriosa es la Cueva de los Musulmanes. Su nombre proviene de los contrabandistas cubanos que se refugiaban en sus alrededores. En su interior se hallaron restos humanos de más de 2000 años de antigüedad, incluyendo el esqueleto casi completo de un hombre que, sorprendentemente, murió de sífilis mucho antes de la llegada de los españoles. Junto a él, huesos de Megalocnus rodens, un animal prehistórico antecesor de la jutía, que servía de alimento a los antiguos habitantes. Caminar por Vara-Icacos es sumergirse en un mundo de colores vivos, palmeras de troncos delgados y altísimos, hojas gigantes que cubren el suelo, y sonidos que nos recuerdan que estamos en un ecosistema vibrante y lleno de vida. Desde su declaración como reserva ecológica en 1974, este lugar ha sido protegido para conservar su flora, fauna y legado cultural. Es el otro varadero, el que no aparece en las postales, pero que guarda el alma de la isla.
Un espacio donde la naturaleza y la historia se entrelazan, ofreciendo al visitante una experiencia auténtica, profunda y transformadora. Si alguna vez vienes a Varadero, no te pierdas este rincón mágico. Porque Cuba no solo se vive en sus playas, también se respira en sus raíces. Así que si estás lejos, si extrañas tu tierra, guarda este lugar en el corazón. Porque Cuba es monte, raíces y memoria. Y aquí, en Baraicacos, todo eso sigue vivo. Pero antes de dejaros, más allá de su belleza, Varadero vive hoy una realidad distinta. Las calles que antes vibraban con turistas de todo el mundo ahora se ven tranquilas, casi vacías. La caída del turismo ha dejado huella, muchos hoteles operan con capacidad reducida, y los negocios locales luchan por mantenerse activos. Aún así, la vida continúa. Los cubanos de Varadero conservan su calidez, su sonrisa, y su amor por la tierra. El turismo nacional ha cobrado más protagonismo, y quienes visitan lo hacen buscando conexión con la naturaleza, lejos del bullicio. Llegar a Varadero sigue siendo posible. Desde La Habana, son unas 2 horas por carretera, aunque el transporte puede ser limitado y los precios variables. Muchos optan por taxis colectivos o buses turísticos, cuando están disponibles. Cuba enfrenta desafíos económicos que afectan todos los aspectos de la vida diaria, desde el abastecimiento hasta la conectividad. Pero en medio de esas dificultades, lugares como esta cueva nos recuerdan que la belleza persiste, y que cada rincón guarda una historia que merece ser contada. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte al canal para descubrir más rincones mágicos de Cuba y del mundo. Hasta la próxima aventura. Amigo mío, si viene aquí, no olvidarte el repelente porque hay muchísimos mosquitos y eres comido por ellos. No olvidártelo, verdad.